Ahora vamos a resolver un ejercicio, un teorema acerca de continuidad. El teorema dice así: sea f una función continua en A, o sea, en un punto dentro del dominio, en un punto A. Aquí vamos a estar haciendo un dibujo para que se entienda mejor. Tal que f de A es mayor a cero, entonces existe una vecindad en la que para todo x, la vecindad, o sea, para todo x dentro de la vecindad, f de x es mayor a cero. Vamos a hacer un dibujo para entender primero a qué se refiere este ejercicio, para que así podamos hacerlo, ¿no? Que sea continua. Primero vamos a analizar qué significa que sea continua. Vamos a deshacer, a desmembrar, por así decirlo, esta prueba que tenemos que hacer. Que sea continua quiere decir que aquí vamos a tener una función, como sea. A lo mejor va a ser así, así, no sabemos cómo sea la función. Sabemos que es continua en A, ¿no? O sea que está definida en este punto. No sabemos dónde está el punto, solo sabemos que es mayor a cero. Aquí la definición nos dice, vamos a ir subrayándolo, es mayor a cero. F de A es mayor a cero. ¿Ok? Así que tomaremos este punto. ¿Qué nos dice después? Existe una vecindad en la que para todo X, ¿qué nos dice este para todo X? Nos está dando como una pista que nos dice que en el dominio, para todo X en el dominio, va a pasar algo, ¿no? Eso es lo que nos dice esta parte. ¿Qué va a pasar? Que para todo X dentro de esta vecindad, f de x es mayor a cero, ¿no? ¿Qué tan grande o pequeña es esta vecindad? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que esta función que pasa por este punto, resulta que va a haber un intervalo que no solo va a ser a, o sea que hay un pequeño intervalo para el cual también va a ser positiva la función, ¿no? Vamos a dar un ejemplo de una función que no cumpla esto, para que se entienda mejor. Vamos a tener esta función, aquí tenemos nuestro punto a, aquí tenemos el punto f de a, pero esta función no va a ser continua. Esta función va a ser negativa siempre, siempre es negativa, siempre es negativa. Pero justo en este punto, en A, va a ser positiva. Y luego se salta para acá y así. ¿Qué pasa con esta función? Que evidentemente por el dibujo, como podemos verlo, no es continua, ¿no? Si fuera continua estaría así lícita. Pero no lo está. Entonces aquí se ve un ejemplo donde no se cumple esto. Porque la continuidad lo que hace es que se tenga que cumplir esta parte, ¿no? Entonces, si pasa por este punto la función, básicamente lo que dice es que no podemos saltarnos mágicamente abajo, ¿no? Vamos a borrar este dibujo y ahora sí vamos a proceder a hacer esta demostración. Entonces recordamos, lo que queremos demostrar es que si un punto de la función es positiva, entonces va a haber un intervalo para el cual también va a ser positiva la función. A ver, ¿cómo lo haríamos? Vamos a ver, vamos a ver. Demostración. Vamos a ver qué tenemos. Primero tenemos que es continua, ¿no? Así que vamos a ir traduciendo qué significa que sea continua. Pues lo que significa es que para todo epsilon mayor a cero, existe un delta mayor a cero, tal que aquí no va un cero. Este cero no va, o sea, normalmente en la definición del límite lo tenemos algo así, pero aquí no va este cero necesariamente. La razón por la cual no va el cero ahí es más que nada porque lo que queremos decir con eso es que no necesariamente tenemos que pasar por el punto. Nos podemos acercar al punto, pero no lo podemos tocar. Eso es lo que nos dice el límite. Pero como estamos en continuidad, sí lo podemos tocar el punto. Por lo tanto, va sin el cero del lado izquierdo. Lo demás queda igual. F de x. ¿Y cuál es el valor del límite? Sería f de a, ¿cierto? Bueno, esto es menor a epsilon, ¿no? Esto lo que sabemos es que es cierto, porque eso ya nos lo da el problema. Lo que tenemos que demostrar es esta parte de aquí, que existe una vecindad para la cual se cumple. ¿Cuál sería esa vecindad? Bueno, vamos a decirlo así. Esto sabemos que es cierto. Así que vamos a decir, sea epsilon
un número real positivo, entonces ¿qué sabemos? Sabemos por la definición que tenemos acá arriba. Aquí no hemos escrito la prueba. Esto nada más era para recordar qué significa que sea continua. O sea, aquí lo que estamos escribiendo es que sabemos que para este número existe... ¿Qué existe? Existe este delta mayor a cero, tal que se cumpla esto de este lado, ¿cierto? Tal que pasa esto. Pasa que esto implica justo esto de acá, ¿no? Ok. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a tomar todos los x que estén tan cercanos a como sea necesario para que esto ocurra, para que esto sea verdadero. Supongamos que esto pasa, ¿no? Entonces, ¿qué podemos asegurar de eso? Pues podemos asegurar que esto es verdadero. Menos f de a es menor a epsilon, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues esto significa esto. Menos f de a es menor a epsilon. Lo único que hicimos aquí fue traducir qué significa el valor absoluto, ¿cierto? Bueno, ahora recordemos que f de a es un número positivo. ¿Por qué sabemos eso? Por la hipótesis. La hipótesis nos dice que es un número positivo. Entonces, como... Vamos a escribir eso. Como f de a es positivo, en particular, la epsilon puede tomar este valor. F de a entre 2. ¿Para qué queremos eso? Ahora lo vamos a ver. ¿Ok? Ahora vamos a ver por qué exactamente este número. Resulta que si tomamos este epsilon, lo podemos sustituir aquí, ¿no? Esto estamos tomando este valor particular, lo vamos a sustituir. F de a entre 2, aquí va un menos, f de x menos f de a menos f de a entre 2. Aquí lo que hicimos fue sustituir epsilon, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser sumar en toda la desigualdad un f de a, ¿no? De eso se sigue, ¿qué se sigue? Se sigue que f de x es menor, esto lo pasamos sumando para acá, y que nos da 3 f de a entre 2, ¿no? Ya sumándolo. Y del otro lado también lo tenemos que pasar sumando. ¿Y qué nos queda? Nos queda f de a entre 2 positivo. ¿Por qué? Porque si esto lo pasamos para acá sumando, entonces nos queda f de a menos, este se queda igual, menos f de a entre 2. Y pues eso nos da esto de acá, ¿no? Aquí me faltó un signo. Y pues aquí ya llegamos a lo que queríamos, a esto. Resulta que f de x es mayor que un número positivo, ¿no? Vamos a dibujar una recta así rápido. Recta real. Aquí está el 0. Aquí está un número positivo, por ejemplo, f de a entre 2, este es. Y resulta que f de x también es positivo. Y es mayor a este número, ¿no? Como es mayor a este número, pues podemos asegurar que es positivo. F de x, ¿no? ¿Para qué valores de x? Para estos valores de x. Un segundo, para estos, justo para estos.
¿no? Vamos a hacer un dibujito aquí de este lado. Acá arribita mejor. Lo que dijimos, básicamente, fue que si acercamos a x a este intervalo, entonces, como sabemos que la función es continua, o sea que existe el límite, entonces, al acercarnos a por el dominio, entonces por la imagen nos estamos acercando a este punto. Y conforme nos acercamos a este punto, lo que estamos diciendo es que la función se hace positiva. En eso se basa nuestro argumento que estamos escribiendo aquí.